Tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos a nuestro espacio que hemos denominado la Cátedra del Patrimonio Cultural Inmaterial Boliviano, y como es típico en estas fechas estamos dando siempre mayor cobertura a lo que viene a ser el Carnaval de Oruro, y vamos a hablar hoy de una de las especialidades justamente que forma parte de esta importante manifestación cultural que tenemos. Bueno, ahora vamos a entrar a comentar justamente sobre lo que viene a ser una de las especialidades, que es el Suri ¿no? Y tenemos preparada justamente la ponencia que titula La danza del Suri para el Carnaval de Oruro. Es una especialidad realmente que tiene su encanto, su magia, y creo que es oportuno conocerla. Si bien nuestras danzas más vistas, digamos, o comentadas son la de Blada, la Morenada, creo yo de que es importante también ir visualizando estas danzas que tienen similar importancia, porque creo que todas las especialidades de nuestro Carnaval de Oro tienen esa magia, ese matiz y ese significado que es importante irlo conociendo, ¿no? Es como alguien diría, cada especialidad tiene su representación, tiene su forma de comprender. Hay que entender qué está detrás de esto, qué significa, qué elementos componen a la danza, y saber de lo que uno danza, porque hay mucha gente que le encanta el suricicuri, y creo que esta es una oportunidad importante para conocer ello. Entonces, dicho eso, ya le doy la bienvenida a nuestro invitado que se encuentra ya en sala con nosotros, a quien le voy a pedir que ya pueda encender su cámara y micrófono, por favor. Está acompañándonos esta noche nuestro amigo Ascanio Nava, quien es investigador en temas de patrimonio cultural inmaterial. Tiene varias publicaciones sobre el Carnaval de Oruro, y también en estos días ha estado presentando una nueva guagua, como decimos, que también nos va a ir comentando luego sobre ello. Querido Ascanio, muy buenas noches, te agradezco por estar acá con nosotros, y seguro va a ser una noche muy interesante de la cual vamos a poder aprender de lo que nos tienes preparado. Bienvenido, Ascanio, buenas noches. Miguel, muy buenas noches y a través de este streaming un saludo a todos los amigos que siguen tu programa y un sector cultural muy importante que ha venido asentándose ya, no solamente en Oruro, creo que las transmisiones por Facebook a nivel nacional e internacional te han permitido y te permiten llegar a muchos lugares. Yo me siento muy honrado y complacido de poder ser parte de tus exposiciones en esta cátedra del patrimonio inmaterial. Gracias, Ascanio. Los honrados somos nosotros, porque decimos que es importante conocer a las personas que están vinculadas también al ámbito de la investigación, y en este caso, en el caso del Suri, tú has estado vinculado de una manera también muy particular, y creo que es importante conocer de voz propia también cómo surge esta danza, cómo todo lo que ha venido produciéndose en tiempos anteriores. Entonces va a ser, como te decía, una noche muy interesante. Te agradezco nuevamente por estar acá. Y bueno, como siempre, ¿no? A lo que nos trajo, como diríamos, ya te cedo la palabra para que podamos escuchar lo que tienes preparado para nosotros. Invitamos a quienes nos están siguiendo previamente, si tienen algún comentario, alguna pregunta, siempre en el marco del respeto, lo puedan escribir en nuestro espacio de Facebook para que lo vayamos compartiendo con Ascanio y él mismo les dé unas respuestas o comentarios a lo que ustedes tengan, y también invitarles a que compartan la transmisión para que tengamos un mayor alcance. Entonces, querido Ascanio, cuando gustes ya te escuchamos, y luego entramos un poquito a dialogar sobre los elementos que tú nos vas a ir presentando. Gracias, Miguel. Eh, Me voy a permitir compartir un PowerPoint para hacerlo más didáctico. Claro que sí. Bueno, tú hablabas de la importancia de la morenada, de la diablada. Hemos clasificado 18 especialidades de danza, que son 18 vertientes culturales que confluyen en este espacio ritual como es Oruro y en la temporada del carnaval, más propiamente para la advocación del sábado de peregrinación. Dentro de esas 18 culturas está la danza del Suri y que está también inmersa dentro de las danzas urbanas con motivación autóctona, como son Aguatiris, Antahuara, Huititis, Suri en este caso. Y creo que es importante señalar dos aspectos antes de entrar en materia. Primero, no quiero que pase como está pasando con el tema de los caporales, que de pronto aparecen creadores, fundadores y
se desvirtúa la realidad de la danza y se pierden los antecedentes, no solamente de derechos de propiedad intelectual, sino de contribución cultural legítima que se podría recuperar en la memoria de un determinado espacio, como en este caso es el Carnaval de Oruro. Nosotros hemos sido parte, y voy a ir detallando el cómo se ha creado la danza del Suricicuri, pero lo voy a señalar ahora y voy a ir señalándolo permanentemente. Esta es una danza creada en Oruro para el Carnaval de Oruro, y las motivaciones morfológicas obviamente son autóctonas, son rurales, y el privilegio de tener el personaje Suri o Suricicuri no es simplemente en la banda de la ciudad de La Paz, sino más bien nosotros hemos motivadonos por la presencia de este personaje en nuestra cultura, en su temporalidad, es decir, completamente altiplánico y orurero. Tenemos varios personajes que son obviamente correspondientes al acervo del Suricicuri en toda su, podríamos decir, en todos los nichos que ha ido practicándose esta motivación cultural, que era una motivación estrictamente ritual, y nosotros lo hemos convertido en una motivación de danza, como se han convertido otras motivaciones rituales en danza, el tema de los tincus, los callahuaya, pujllay. Creo que la mayoría de las danzas que hacen al Carnaval de Oruro han venido con ese sentido y son testimonios de esa motivación y esa creatividad. Bueno, vámonos a materia. Como dices, y voy a tratar de utilizar o administrar muy bien el tiempo. Suricicuri. Dos voces aymaras definen los términos suricicuri. Suri en español es avestruz y sicuri en español es músico o intérprete de la zampoña. Entonces, esos dos términos se conjugan y crean el personaje del Suricicuri. Bueno, la danza del Suricicuri. Este es un estudio zoantropomorfo de mi autoría. Esto es parte de un libro que ha sido editado en el año 89 y lamentablemente ya no existe a la venta. Esperamos sacar una segunda edición. Este es uno de los primeros libros que me he permitido escribir en el Carnaval de Oruro. La danza del Suricicuri en el Carnaval de Oruro. Son tres formas para leer el Suri, ¿no? La organización y la gestión, la creación de la danza y la consolidación del grupo. Es importante que señalemos en la parte de organización y gestión elementos históricos que nos van a servir para que la gente un poco refresque su memoria, y los que nos están viendo en el interior, tanto en La Paz como en la Argentina, que incluso se han permitido escribir tesis, libros sobre la danza del Suricicuri, conozcan la verdadera historia. Los gestores y organizadores de la danza del Suricicuri para el Carnaval de Oruro son dos personajes, Laura Rodríguez Vidal y Francisco Castellón. Los dos gestores costearon con sus propios recursos el primer año de ingreso de este conjunto. Es decir, el estudio empezó en 1974, irrumpe en el carnaval en 1979, y son esta pareja que, pues para los más de 60 danzarines que nos presentamos en esa época, nos costean la ropa, nos costean la banda, con sus propios peculios, hacen que este proyecto pueda salir adelante. Dura muy poca la presencia de Pancho Castellón y Laura Rodríguez en el conjunto. Ellos están hasta 1984, y como ocurre en todo lado, ¿no? Cuando la ova es linda y sabemos que va a ser productiva, todo el mundo se pelea y bueno, pues aparecen los tarachis, y pese a eso se generan controversias y se hacen cortes, se interrumpe un proceso histórico. La otra forma de ver es la creación de la danza. Pancho y Laura, como los conocemos,
a Francisco Castellón y Laura Rodríguez, son los organizadores y los gestores de la motivación del Suricicuri. La creación de la danza tiene tres instantes, ¿no? El primer momento es la intención de la creación coreográfica, que por X o Z razones no se podía consolidar porque los gestores, los organizadores, no tenían una idea cabal de lo que se iba a gestar, y tampoco había un coreógrafo, ¿no?, que asume esa responsabilidad. La segunda es la consolidación de una breve coreografía que un poco se trata de estructurar de manera pedestre con una profesora de educación física que lamentablemente ha fallecido, nuestra amiga doña Gaby Altamirano, que intentó crear la danza del Suricicuri. Lamentablemente, después de estos atisbos, vino un golpe de Estado en Bolivia en el mes de noviembre, y bueno, pues conocemos que mucha gente salió exilada. Ella fue exilada a México, y pues con resultados muy fatales. Ella lamentablemente ya no nos acompaña en el mundo, pero para ese entonces ella dejó un trabajo trunco. La tercera parte, el tercer momento, podríamos decir, es cuando, a partir de las motivaciones que se generan con la familia Castelló, con Pancho y con Laura, y el primer instante en que el conjunto nace en 1979, se me invita como coreógrafo del conjunto, y a partir de los estudios que veníamos realizando desde el 74, nosotros planteamos una creación coreográfica. Entonces esto nos permite, a partir de 1980, crear una estructura que sea completamente original, que sea producto de un razonamiento, que no contradiga ni tampoco vaya a competir con las otras estructuras académicas que ya existían en el Carnaval de Oruro. Me refiero a la danza del Aguatiri y la danza de Antahuara, que son dos motivaciones de estructura académica que le han cambiado toda la razón, podríamos decir, originaria del carnaval en cuanto a coreografía se refiere. Y la tercera visión es la consolidación del grupo, ¿no?, que a partir de 1980, 1995, donde yo soy parte de la creación coreográfica, soy el coreógrafo y también por decisión de las bases, eran todos jóvenes, motivaciones casi de adolescentes. Nosotros asumimos también la presidencia del conjunto. ¿Ahí qué hacemos? ¿No? Hacemos una investigación mucho más profunda con gente que ya me cooperaba en el conjunto, y hacemos una adecuación de música muy particular. No utilizamos la danza o la música del sicuri, más bien utilizamos el huayno lento o el caluyo, y nos casamos ya desde la época de Pancho y de Magalí Fuentes, como de Gaby Altamirano. Nos casamos, hicimos un matrimonio voluntario con Sabia Andina, y bueno, pues la música de Sabia Andina, sus huaynos y sus caluyos, son los que nos permiten generar toda una gama coreográfica muy interesante para el personaje del sur. A partir entonces de ese momento es que empezamos con esta creatividad. El conjunto tiene una ruptura precisamente en 1984, cuando yo, siendo coreógrafo, después a partir del 84 soy presidente del conjunto. Ahí hay un quiebre por razones obvias, por cuestiones de ética y moral. No voy a abundar en el tema, pero hay una escisión, ¿no? Hacemos que mucha gente salga del conjunto y ellos van a organizar otro conjunto similar como es Suri Universitario. Hemos tenido en el tiempo de escribir esta historia como una iniciativa personal, motivación de varios danzarines en el decurso de los años. Trabajaron muy cerca y calificaron como excelentes danzarines algunos que me cooperaban, y dadas las exigencias, ¿no? Tuve una formación académica de ballet,
me gustaba mucho hacer clásico. Entonces, producto de esa formación clásico y también de la formación folclórica, yo creo que había una exigencia muy fuerte, ¿no? Porque para bailar o para danzar suri no era una improvisación, sino era producto de una formación académica y que ahí tuve muy buenos resultados. Y bueno, pues ya todos en este momento seguramente ya casados, como René Paredes, Iván Escalante, que baila en la Morenada Central, Fernando Ortiz, que también ahora baila en la Morenada Central, Javier Gutiérrez, que sigue manteniéndose en el conjunto, Alex Quispe, que está con un grupo de Surisicuri en Suecia, Rosemary Espinosa, lamentablemente ella también falleció el segundo año. Si ustedes ven, en la parte derecha de la pantalla hay un recorte de periódico, un suri original. Ella fue la primera mujer suri en el Carnaval de Oruro. Le debemos mucho de recuerdo a nuestra amiga Rosemary Espinosa. Estuvo motivando, en realidad la que me engranó con el conjunto, con la familia Castellón Rodríguez, fue mi hermana Lourdes Nava, porque ellos entonces eran dirigentes de la universidad. Cooperó mucho en la parte coreográfica también mi hermana Elga, que está precisamente en la fotografía de abajo. Bailábamos en un solo estamento, que eran los hachas. Magalí Delgado, que junto con mi hermana se vinieron de Antahuara y eran parte de Surisicuri. Delia Gumucio, que fue también predilecta del conjunto, después Miss Oruro y terminó siendo figura del grupo Antahuara. Sonia Sarabia, que me cooperó y hizo una construcción muy fuerte, conjuntamente mi persona en la estructuración del conjunto. Marcela Cortés, que bueno, pues fue, podríamos decir, la protagonista número uno en cuanto al apoyo, ¿no?, coreográfico, institucional. Marta Subieta, Magali Obando, Teresa García, María Quirós, María Miranda, que fueron también representantes del conjunto y las primeras ñustas de la institución. Hay gente, ¿no?, que ha contribuido, como ustedes pueden ver: Miguel Aguille, Sonia Sarabia, Di Cruz, Orlando Andia, del grupo Llactaimanta, fue vicepresidente en varias de mis gestiones. Javier Valdés, que sigue bailando en el conjunto. Pablo Elías, que lamentablemente nos ha dejado, ya no está con nosotros en esta vida, pero fue un gran motivador a partir del Centro Cultural Surisicuri. Julio César Miranda, Germán Vargas, Marcelo Navas, Rafael Lafuente, Alfonso García, Raúl Peralta, y bueno, los que ustedes pueden observar con una lectura mucho más rápida. Las predilectas de la institución: la primera predilecta fue nuestra amiga Gisela Fernández, la segunda Lucy Vargas, la tercera Delia Gumucio, la cuarta Marta Subieta y la quinta Teresa García. Otra cosa es que Suri tampoco no presentaba muchos años, no participábamos de estos eventos. Bueno, esto yo les voy contando rápidamente para calentar un poco el tema y vayamos viendo lo que viene a continuación. La danza del Surisicuri. Hay una línea de tiempo, ¿no? La génesis, el estudio, la consolidación y la institucionalización. Esos tres aspectos que ya hemos ido analizando en la parte inicial de esta exposición. La idea de crear la danza estilizada germina sus horizontes en el año 71 con la creación del grupo polivalente de danza estilizada Aguatiri. ¿Por qué menciono esto? Porque el grupo Aguatiri fue creado precisamente por Laura Rodríguez Castellón y Francisco Castellón. Los dos, junto a Fernando Gómez Chavarría, crearon la danza de Aguatiris. Entonces, a partir de 1971, la presencia del grupo Aguatiri con el ballet Catusia hacen que cambie completamente el razonamiento del manejo coreográfico en el Carnaval de Oruro, es decir, esa parte autóctona, tradicional, es inferida por una mentalidad completamente diferente, ¿no?, como es la puesta en escena de la danza de la Aguatiri, que era producto del ballet, producto de la academia. Y ahí viene la estilización de la ropa,
viene la estilización de la pollera, la estilización de la danza, porque no solamente nace Aguatiri como una danza como la que conocemos hoy. Ese entonces hicieron tres propuestas: la danza del Aguatiri, la proyección de la llamerada y la proyección de la morenada. Lamentablemente, esto puso susceptibles, ¿no?, a los conjuntos, particularmente a las morenadas y a las llameradas, impidieron que Antahuara siga bailando, o Aguatiris y Antahuara sigan bailando estas proyecciones, pero de todas maneras se quedó, porque después, a la larga, Fernando Gómez es coreógrafo de las morenadas, mete la coreografía, y todo lo que conocemos actualmente tiene ese tinte de tratamiento completamente académico. Entonces, hay una génesis de la mentalidad académica dentro del Carnaval de Oruro. Obviamente que después de Aguatiri, Fernando se separa de la familia Castellón Rodríguez, y él va a crear en 1974 su propio conjunto, que es Antahuara, completamente diferente. Si ustedes ven, Aguatiri tenía rasgos estrictamente autóctonos, en cambio Antahuara sale de esos cánones y empieza a utilizar otro tipo de telas, otro tipo de colorido. La coreografía es mucho más estilizada, es decir, hay una transformación completamente diferente a la propuesta de Aguatiris. Ellos son los culpables, ¿no?, de esta modificación en la tradición. Yo les digo culpables en el marco de la broma, pero yo creo que hay que agradecer mucho a Laura Rodríguez y a Pancho Castellón, los están viendo ustedes en las fotografías, porque ellos crearon una linda danza como era la de la Aguatiri. Ellos incorporaron a la juventud, definitivamente se incorpora a la juventud de una clase social que no participaba en el Carnaval de Oruro. Termina de incorporar a la mujer en el Carnaval de Oruro a través de la danza del Aguatiri, y hay unas verdaderas revoluciones. Si alguien me dice cuál es el hito que permite ver un carnaval para adelante y para atrás, yo marco 1971, porque es precisamente el momento en que se transforma el carnaval, ¿no? Hay muchas cosas que se van germinando y que se van acomodando, que se van poniéndose en boga, que van afectando a la forma tradicional de la presentación. Ahí vemos cómo se acortan las polleras, la irrupción de la juventud, los ritmos, cómo se van diferenciando. Es decir, hay mucho que estudiar sobre el aporte de Aguatiri y Antahuara en los años 70 en la transformación del carnaval. Y obviamente, ¿no?, acá les presento a los dos motivadores de esta transformación. Obviamente también nosotros nos tenemos que poner en el marco, digamos, del desafío, porque ya no es simplemente nacer con algo ocasional o con algo que ya era preexistente en el Carnaval de Oruro, como el hecho de los caporales. El caporal de los negritos es aislado, se lo convierte en grupo o en conjunto, y bueno, pues se lo presenta con su propia coreografía, su propia morfología. Y eso se transforma en el tiempo, ¿no?, que es otro estudio que hay que proponerle al país y decirle: mentira, la danza del caporal ha nacido en Oruro, no ha nacido en La Paz. Y bueno, pues los que han terminado de gestar este aislamiento del caporal han sido los ambos caporales en 1975. Pero en lo nuestro, bueno, provenientes también de la academia, tratamos de que nuestra danza no sea similar a Antahuara, no sea similar a Aguatiri, que tenga su propia personalidad, que sea una propuesta nueva. Entonces cambiamos tiempos, cambiamos formas, cambiamos movimientos, entonces hacemos una cosa mucho más exquisita. ¿Y quién empezó con esta idea de cambiar? Yo quiero reconocer a Magalí Fuentes Rodríguez, que ya en el 79 trabajó ella con una parte de la coreografía del Suricicuri, y al ver que esto era un éxito, bueno, se produce el primer intento, ¿no?, de apropiación de Suricicuri, pero quienes conocíamos y habíamos hecho el estudio, respaldamos a la familia Castellón Rodríguez,
Y bueno, pues nuestra querida amiga Magalí tuvo que rescindir o resignar su participación en el conjunto. Pero ojo, Magalí sale del conjunto y va a crear la danza de los Huititis. Ella es la creadora de la danza de los Huititis y se lleva todo ese aporte coreográfico que ella había planteadole a Suri Sicuri, porque tenía el derecho, había un derecho de propiedad intelectual, y con esa su coreografía se va y crea la danza del Huititi. Bueno, nosotros nos quedamos en nuestro conjunto, y bueno, pues hay que mencionar, ¿no?, a Gabriela Altamirano, que en paz descanse, y a mi amiga Magali Fuentes, que ha dejado un lindo conjunto, como es Huititis, que está en boga en este momento. Ella vive en los Estados Unidos en este momento, a quien le mando un saludo cordial. Bueno, estas son las motivaciones, ¿no? Por eso decíamos, es una danza urbana con motivaciones autóctonas. Esas son las motivaciones del personaje Suri Sicuri, no de la danza, del personaje. Acabemos, Suri Sacaén, latitudes altiplánicas de Oruro, cómo se ha ido manejando el arte plumario. Este es el avestruz. Entonces había una tendencia, ¿no?, seguramente ancestral, de generar cierto tipo de ceremonia para el avestruz, porque el avestruz era un ave benefactora para esas culturas antiguas, y aparte de seguramente iniciáticamente de gestar una motivación ritual para el avestruz, esta ornamentación se convierte ya en una ornamentación y se convierte en una presencia guerrera. Entonces el Suri Sicuri con la kawa, que llamamos acá, que es propia del Kena Kena, pero ya con la kawa el Suri Sicuri se convierte en una motivación ritual de carácter guerrera, no solamente ceremonial. Pero eso es un dato histórico que lo debemos poner con cargo de inventario a lo que vamos a tratar adelante. Bueno, el Suri Sicuri se consolida en 1980. Hay mucha gente que nos coopera. Nosotros ensayábamos en la avenida, en Radio Oruro, en el salón de fiesta de los Fabriles. Muchos años nos acogieron ahí, hasta que el conjunto fue creciendo y ensayábamos a puerta cerrada en la cancha del Colegio Bolivia. Y la gente decía, ¿por qué ensayan a puerta cerrada? Y ensayábamos de lunes a viernes y los sábados religiosamente la velada. ¿Por qué? Porque hacíamos técnicas de danza, de ballet, hacíamos toda una academia ahí adentro, ¿no? La gente era formada en el ballet para poder tener una buena danza, ¿no?, tener una magnífica presentación en cuanto a desplazamiento, a movimientos, marcación de tiempos, marcación de la estructura, tanto de pies, de manos, es decir, toda la parafernalia de la educación del clásico lo trasladamos a la danza del Suri Sicuri y se hacían verdaderos estudios de música, de pasos, y obviamente se sufre todo un proceso de adecuación del chojo o del Suri, que como ustedes conocen, por el tema de tamaño, por el tema de peso, la cantidad de plumas, la cantidad de radios, es decir, vamos experimentando todo lo que concierne a esta motivación. Acá al lado derecho en mi pantalla, seguramente izquierdo en el suyo, estoy moviendo el cursor, hay un personaje que es el yokayo. Así nació Suri Sicuri, con este que después se convierte en la ropa de convite. Y la aspiración era precisamente esto, ¿no?, de entrar así con Suri. Y el primer año entramos simplemente así. Ahora sí, vámonos un poco al tratado, ¿no?, al libro que hemos escrito, porque ahí nos va a señalar todas las motivaciones que nos permitieron generar esta danza. Yo, la verdad, entré a Suri Sicuri a enseñar, y con el tiempo salí aprendiendo, porque siendo un joven de 18 años, tenía danzarines ya profesionales, egresados, universitarios, muy pocos de mi edad, pero todos estaban ahí, bajo nuestra égida, bajo nuestra dirección, y era hermoso manejar a ese grupo humano porque
había obediencia, había amor, había cariño, había entrega, y nadie se corría de la formación de todas las noches a hacer técnica de ballet para salir completamente fatigados, y nadie pensaba simplemente en, hoy hemos venido a bailar. No, había que primero hacer técnica, y muy poco era de la danza. La danza era faltando una semana al último convite, donde ya se engranaba todo lo que se había trabajado de manera escolástica. Estas son fotografías de las distintas poses, ¿ya?, y formas de caminar y correr del avestruz. Esto nos permitió tener una idea de qué era lo que íbamos a traducir del animal para el movimiento humano. Por eso es que llamamos un estudio zooantropomorfo, y todo lo zoomorfo que ven ustedes acá está en la danza, está en las posiciones que tenemos técnicas del ballet impuestas en nuestros movimientos de la danza, ¿no? El 4 de pie, el 3, el tercera, cuarta, la forma de la cos del avestruz, el sumergido o el zambullido que hacemos en algunos pasos. Es decir, estas son, ¿no?, estos son los movimientos básicos del cotidiano del avestruz que fueron traducidos a nuestra danza. Y bueno, la consolidación ya lo hemos mostrado. El conjunto fue el más grande en su momento. Llegamos a tener a más de 700 danzarines. Fuimos los primeros a entrar con 4 bandas de músicos. Tuvo un carácter de crecimiento muy fuerte. Surisicuri desde el año 84 hasta los años 90, 95. Después ya vino una debacle por cuestiones que seguramente, si falta el tiempo, los vamos a ir aclarando. Si alguien me pregunta, voy a responder por qué de ese crecimiento tan fuerte de Surisicuri llegamos a tener una realidad como la que hoy está atravesando este conjunto. Este es el equipo de gente, ¿no?, con el que trabajamos muchos años, ¿no? Está Javier, nuestro amigo Hinojosa, Rafael Lafuente, Eddie Cruz, Pablo Elías, reitero que en paz descanse. Con ellos construimos muchos años en conjunto, fueron parte de mi directorio, fuimos parte del centro cultural con ellos. El conjunto tiene dos características muy interesantes, ¿no? Aparte de la instrumentación, de la educación académica de todas las noches, donde se adquieren plástica, estética, carácter, dominio de los movimientos. Es decir, hay una formación también espiritual, que no solamente está orientada a la devoción de la Virgen, sino también un poco al trabajo individual, al trabajo personal. Yo me encuentro con suris de mi época y los veo muy productivos, gente muy positiva, gente que alguna vez me agradece la formación que les dimos ahí adentro en su juventud. Y bueno, pues fueron momentos muy interesantes. Pero ojo, el conjunto nació como un centro cultural al interior del CAO, del Centro Artístico Universitario, y obviamente ese entonces ser parte de la universidad era tener un discurso de izquierda, era ser un tanto nihilista, un tanto, digamos, alejado de la religión. Entonces, cuando estaba la familia Castelló, el conjunto era artístico, el que quería bailar, bailaba, el que quería danzar, danzaba, el que quería entrar a la iglesia, entraba, y bueno, había una libertad de culto, era un conjunto que permitía todo. Pero ya a partir de 1984, cuando yo me hago cargo del conjunto, definimos nuestra vocación mariana, es decir, todos coincidimos en que debía ser un conjunto de carácter litúrgico, ritual, como eran todas las otras instituciones en el Carnaval de Oruro. Entonces, ese trabajo que desde las 5 hasta las 11 de la noche yo sostenía durante 6 meses, tuvieron esos resultados y logramos un conjunto que se fue posesionando terriblemente. Acá ustedes ven un traje. Él es Constantino Mena, sigue bailando en el conjunto. Este es
choco más grande, el suri más grande del carnaval y creo que de Bolivia. Es un trabajo de artesanía, es un trabajo de elaboración, de un trabajo plumario, pero muy exquisito, ¿no? Y a eso me refería, que fuimos año tras año tratando de encontrar insumos, material que nos permita tener estas estructuras que puedan ser fácilmente manejables por las características de la danza. Y recuperamos la cagua, recuperamos el faldón, es decir, tratamos de representar a lo autóctono, pero ya con una proyección urbana, como ustedes están viendo. La mujer tiene también su parte, ¿no? Su cuota de participación por lo siguiente, no solamente por la diferencia morfológica en el uso de su atavío, sino más bien por las características de su estructura coreográfica. En la danza del suri sicuri la mujer baila de una manera y el hombre baila de otra manera. Ustedes no van a ver que hombres y mujeres hagan el mismo paso, aunque tuvimos la capacidad de bailar en pareja. Tiempos estructurales de la presencia de la danza nos permitieron bailar en pareja, pero cada uno con una personalidad, el hombre, hombre, la mujer, mujer, y cada uno con su forma de baile, con sus tiempos de baile, con sus propios movimientos, pero haciendo al unísono la danza del surisico. Había varios personajes, pero el personaje central es la surimilla, y están la chisca, la taquiri, está la ñusta que acompaña a los achachilas. Bueno, son más de 23 personajes que podríamos ir mencionando. ¿Qué consolida la escuela Suri? No llamo de escuela Suri, ¿por qué? Porque de la escuela de Aguatiri, de la escuela Antahuara, nace la escuela Suri Sicuri, y es precisamente la base, ¿no? La base para que muchos, entre comillas, coreógrafos de caporales nos saquen los pasos y hagan la danza del caporal en la proyección ágil que tenemos ahora. Es decir, nuestra danza es completamente ágil, completamente académica, completamente estética, y bueno, pues los piratas agarran y lo transforman en pasos de caporal, y si ustedes ven bailar a un suri, ven bailar a un caporal, se van a dar cuenta de lo que estamos manifestando. Entonces, las estructuras académicas que dejan Aguatiri, Santaguara y la danza del suri están, ¿no?, aportando al crecimiento de los caporales, las estilizadas que llegan de Cochabamba y demás lugares, bailan igual que Antaguara, igual que Aguatiri. Y acá vemos también la danza del huititi, como les decía, mucha de la estructura de Suri Sicuri, o casi la parte que hizo Magali Fuentes se llevó, y ellos bailan lo que antes nosotros bailábamos. Y acá tenemos el grupo Suri Universitario, que prácticamente es un calco de lo que nosotros hacemos como grupo de danza estilizada Suri Sicuri. El conjunto se organiza con pasantes, como ustedes pueden ver, se cumple con todo el proceso ritual, los protocolos rituales, convites, veladas, nombramientos de pasantes, la fiesta del pasante, la despedida, es decir, no estamos alejados de la ritualidad central como es el calendario litúrgico del Carnaval de Oruro que se debe cumplir. Y a eso me refería hace rato, no había libres pensadores y artistas devotos y promesantes, la gente que no creía o la gente que simplemente quería bailar, pero después nos convertimos en advocación a la Virgen del Socavón. Pero el Centro Cultural hacía un trabajo muy fuerte en la parte de la liturgia andina, es decir, mesas, joas, alguna vez una huilancha con un gallo, es decir, había esa presencia de la religiosidad andina con la presencia de los sábados de las veladas y la religión católica, que también estaba mestizada, ¿no? Porque en las veladas echamos la coca, hallamos un traguito, el cigarro,
oramos a la Virgen, es decir, hay un sincretismo muy claro en ese momento. Pero nosotros respetábamos, ¿no?, el espacio católico, el espacio autóctono y la mezcla que era el resultado de todo lo que hacíamos. Bueno, hemos tenido momentos desagradables y agradables, como este momento que no vamos a pasar, no vale la pena entrar mucho en detalle, donde se mal usó el traje del Suri, porque se le puso ahí como elementos decorativos a las 18 especialidades, se le puso faldón de diablo, es decir, un manejo arbitrario, pero sumamente reprochable por quienes diseñaron este estrambótico, extravagante traje que fue a mostrarse a nivel internacional. Pero fue un momento de agresión a nuestra danza y lo dejamos pasar por alto. También, hasta ahora, ¿no?, en la internet hay la danza del Suri Sicuri, el carnaval de Oruro, mi libro se sigue vendiendo, creo que es en Amazon, en Script, hay gente que, como este Luis Velarde, que agarró y sacó nuestra danza, nuestro trabajo y lo hicieron. Este es el acta de fundación del conjunto. Se constituyó el conjunto en 1974. Esta es la primera lista de danzarines de 1979, cuando entramos en el primer carnaval que nos tocó realizarlo. Acá la vemos a Rosmery Espinosa, mi hermana Lourdes Nava. Esta era la primera ropa de los suris, les reitero, ¿no?, así como estos muchachos que entraron de Yocallas, a ellas se las llamaba Inillas. Y nuestro objetivo siempre fue este personaje, ¿no?, el del Suri. Aquí vemos algunas estampas que repercusiones en la prensa. Y yo creo que hay un aspecto que no lo hemos detallado muy profundamente, y lo voy a detallar ahora porque todos estos personajes que yo realicé son personajes que me permitieron en su momento, en cada momento, hacer el aporte de un paso, podríamos decir. Hemos tratado de consolidar una institución que nos permita tener un diálogo con el pasado, tener un diálogo con el presente. Hemos incorporado mucha juventud. La coreografía está marcada en 4 tiempos, a diferencia de la coreografía de Antahuara y Aguatiris, que está marcada en 3 tiempos. Nuestra estructura es producto del ballet o del clásico francés, no es producto del clásico español ni ruso, como es la danza de la Antahuara y la danza del Aguatiri. Entonces hay marcadas diferencias. Nosotros utilizamos, reitero, morfológicamente el personaje del Suri, y la danza, vuelvo a reiterar, es creada en Oruro, es para el carnaval de Oruro, tiene nombre y apellido del coreógrafo. Hemos nacido a la vida del carnaval de Oruro con una personalidad y una identidad propia. No le hemos quitado nada a nadie y en su momento tratamos de que las cosas puedan funcionar bien. No quiero yo hacer un tratado de la danza del Suri Sicuri. Sí, acá en el libro tenemos toda una parte de la danza del Suri Sicuri, lo que les había manifestado en cuanto a los movimientos que habíamos extractado del avestruz. Acá está el estudio, no sé si podemos verlo, ¿no? Me hubiese gustado plasmarlo en láminas, y acá están los movimientos, ¿no?, que se fueron llevados ya a la parte técnica. Esos son los movimientos básicos del conjunto, ¿no? Estos son los movimientos básicos de la danza. No sé si pueden verlo, ahí se ve. Un poco, ¿o quieres que quitemos pantalla, compartir para que se vea mejor? Ya, más luego les voy a mostrar. Ok. Entonces, ¿qué pasa, Miguel? Que mucha gente se inventa cosas cuando creamos algo y de pronto tratamos de darle un sustento
a esa motivación. Es como un pintor, ¿no? Pinta ahí un paisaje muy lindo, le sale excelente, le gusta a la gente, y de pronto la gente empieza a interpretar, ¿no? Ese paisaje de acuerdo a su temperamento, a su formación, pero ¿qué le motiva? ¿Qué motiva eso? ¿No? ¿A quién induce a crear su propio discurso? Es al pintor. Y ese pintor que tal vez ocasionalmente pintó una gran obra de arte, de pronto aparece escribiendo tratados sobre arte y pintura y las motivaciones para haber logrado esa obra. Yo no quiero correr ese riesgo ni tampoco entrar en ese juego. Tenemos lo suficiente para respaldar nuestra producción coreográfica. Se ha patentado esta coreografía del Suri-Sicuri, tiene nombre y apellido, tiene las resoluciones pertinentes, es decir, hay un respaldo legal que nos permite manifestar lo que estamos manifestando. Pero es corto, ¿no? ¿Por qué? Porque en el trabajo que estábamos realizando en el conjunto, de pronto venía una inspiración, ¿no? De hacer algo, o en la calle, o alguna vez me ocurrió con Pancho cuando íbamos donde un amigo, Félix Álvarez Gualanes, creo que era en la calle Pagador, donde vendían discos, y él nos grababa los cassettes de la música repetida, te hablo, por ejemplo, Boquerón ahí en un solo cassette 50 veces, Hombres y Pueblos igual en otro cassette unas 50 veces. ¿Por qué? Porque íbamos dando vueltas sobre esa música. En Suri-Sicuri no se utilizaba el pito, no se utilizaba nada, porque la pieza era bailada o era danzada, interpretada, con toda su estructura y todos sus movimientos tenían cambios al momento del cambio de ritmo de la propia pieza, es decir, un trabajo exquisito que hicimos en su momento, que está plasmado obviamente en un escrito, pero las inspiraciones eran pues motivadas ese momento, ¿no? Yo era, te reitero, tenía 19 años, entonces yo mis pipocas, todo estaba pues aquí saltando, entonces yo escuchaba y decía, a ver, sacamos este paso, y me iba a trabajar, sacaba el paso y empezábamos con el trabajo técnico. Y algo más que te comento, Miguel, la gente en Suri-Sicuri, el paso nuevo que íbamos a estrenar, te reitero, lo conocías recién antes del convite, ¿no? Porque la marcación era técnica, había un trabajo mecánico de mecanización mental, corporal, de la estructura, de la coreografía de esa pieza musical, y llegaba un día en que ya veía que todos estaban inmersos, ya manejaban muy bien la coreografía, entonces todo el mundo se echaba al piso y les decía, vayan bailando en su cabeza, y ponía la pieza musical. Entonces ahí iban acomodando ellos la estructura coreográfica que les había preparado durante tiempo, ya bailaban mentalmente, hacíamos un alto, al día siguiente ponía la música y les decía a bailar, señores, y todo el mundo empezaba a bailar. Era un trabajo lindo, un trabajo que ojalá algún día alguien pueda recuperar la forma de bailar el Suri-Sicuri, porque el tiempo creo que ya no nos da, pero de todas maneras hicimos ese trabajo. Pero no para, te reitero, no para crear historias artificiales y decir, no, en un momento de locura cuando estaba el sol saliendo a medianoche, no. Había inspiraciones, como una poesía, ¿no? A veces ni te acuerdas cuándo, sí, pero te acuerdas para quién escribiste un poema. Entonces, ese tipo, digamos, de motivaciones fueron los que respaldaron, cimentaron y lanzaron al boom, ¿no? Al grupo de danza estilizada Suri-Sicuri, y lo que nos permitió tener una memoria era algo que aprendí, la notación coreográfica, es decir, a escribir coreografía para no olvidarme y para que no se olviden las generaciones de lo que nosotros estábamos planteando. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar una coreografía que es la coreografía de Boquerón a Barbola. Entonces, así escribíamos, así interpretábamos y nos permitían, así como
notación musical, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos nuestra propia música. Estas son músicas regaladas por mi amigo Edgar Delgado al conjunto. El famoso Pipo nos compuso como 4 piezas y bueno, pues él escribía música, yo escribía coreografía. En ese marco, digamos, de encuentro, de amistad, era que nosotros podíamos contribuir. Mucha gente maneja historias completamente diferentes. Resumo, el conjunto tiene una motivación rural, pero características urbanas para el Carnaval de Oruro. Sus gestores son Pancho Castellón, Laura Rodríguez. La coreografía la elaboré yo, creamos el conjunto. El 74 nacemos al 79 en el Carnaval de Oruro y a partir de ese año hasta esta vida y esta realidad que nos presenta, el conjunto sigue utilizando su propia coreografía. Habrá un momento que hay que renovar, seguramente el tiempo lo dirá, pero la danza del Suricicuri nace en el Carnaval de Oruro. La danza de los Tincus se acomoda en el Carnaval de Oruro. La danza del Puglay se acomoda en el Carnaval de Oruro. La danza del Caporal se acomoda en el Carnaval de Oruro. Entonces son nuestras expresiones, son nuestras raíces, son nuestras motivaciones las que se gestan y generan en honor a la Virgen del Socavón, en honor a nuestro panteón andino y todo lo que conlleva en nuestra ritualidad del Carnaval, Miguel. Con lo cual me permito agradecerles por haberme escuchado y si hay alguna pregunta, a su disposición. Gracias, Ascanio. Interesante todo lo que nos has expuesto. Y yo creo que a ver, vamos a entrar a hacer algún análisis de todo lo que nos has presentado ahora, porque es interesante y yo creo que nos va a permitir esclarecer muchas cosas o dudas que van surgiendo y que incluso en algunas publicaciones que hemos hecho en la página han surgido algunos cuestionamientos que te los voy a ir compartiendo. A ver, lo primero es algo que tú has empezado haciendo, creo que es como armar una especie de un árbol genealógico, una clasificación. Alguna vez escuché en otras festividades, por ejemplo, hablar de danzas livianas, danzas pesadas, etcétera. En el imaginario del Carnaval de Oruro, ¿cómo organizamos o cómo clasificamos las especialidades que tenemos y dónde se acomodan? En el caso del Suricicuri, Aguatiris y todo esto que nos ibas diciendo, se me está ocurriendo ahorita tratar de hacer una especie de árbol genealógico, ¿no? No es exactamente la palabra, un árbol tal vez, un árbol que nos permita clasificar las danzas del Carnaval de Oruro. Esto de las clasificaciones lo manejaba Rigoberto Paredes Cantia, ¿no? Él trataba o Antonio Paredes más bien, él trataba un poco de ver las danzas rituales, lúdicas, las danzas guerreras, las danzas épicas. Hay una clasificación de Paredes muy interesante. En La Paz, en el Gran Poder, le agarran esa idea y empiezan a dividir, ¿no? Las danzas pesadas, así, ¿cuáles son? La morenada. Las danzas livianas, así, los tobas, la diablada. Ya, las danzas autóctonas, ¿no? Los sicuris, los cantos. Yo estuve en varios momentos de la construcción del carnaval. Y cuando Pancho Castellón fue presidente de la Asociación de Conjuntos el año 86, hicimos un seminario nacional muy interesante sobre este tópico del manejo del folclore y de las danzas. Lamentablemente esa memoria se perdió en la alcaldía y se perdió en la propia asociación esos años, pero hubieron muy buenas propuestas. Y una de las conclusiones que yo planteé, perdón que sea vituperante, pero hay muchas cosas que voy a tener que hablar en primera persona, cuando planteamos ese entonces una estructura del carnaval, pero que esté alejada, ¿no?, de esa nomenclatura de clasificación del gran poder, era que nosotros manejemos simplemente el tema de las danzas tradicionales del carnaval de Oruro y algo que empezó a llamar Alberto Guerra con Edwin Guzmán, el famoso neofolclore.
No, no hay neofolclore, no puede haber un folclore nuevo. El folclore es una memoria. Entonces, de todas maneras, ese entonces se puso muy de boga el neofolclore y a estas danzas se clasificaron como neofolclóricas. Bueno, dejamos que eso suceda porque la gente manejaba muy bien esos códigos, nos permitía diferenciarnos de La Paz. Y bueno, pues hasta que hicimos la clasificación real para la postulación del carnaval ante la UNESCO, y de ahí es que extractamos, ¿no?, la diferencia de las danzas a partir de su origen cultural. Son 18 vertientes culturales y son 18, ahora sí, llamamos esas vertientes como especialidades, que, bueno, pues nos complican un poco, ¿no? En la visión que tú dices, ¿no? ¿Cuáles son pesadas, livianas, cuáles son tradicionales, autóctonas? Este último, alguien osadamente empieza a clasificar las danzas patrimoniales y las danzas no patrimoniales. Entonces yo creo que vamos a lo que planteamos, pues, en la reflexión para ir a la UNESCO. Yo planteé, y lo discutimos mucho con Ramiro Condarco, y bueno, pues ahí a partir de esas reflexiones que lo escribimos en el documento. Entonces, personalmente yo creo que la clasificación se debe dejar en cuanto a la especialidad. Son 18 especialidades, hay que clasificarlas seguramente por las épicas, por ejemplo, de los Puglia y de las rituales, como el caso de los Tincus, pero eso tendríamos que manejarlo con muchas pinzas. Entonces, ¿en qué concluimos? En que las 18 especialidades son danzas rituales. ¿Por qué? Porque si bien tienen un origen, tienen un origen ancestral, y todo lo ancestral tiene una motivación ritual, se supone que estas danzas han sido producto de la ritualidad en su espacio geográfico, en su espacio sacralizado, el tema de los todas, el tema de la cuyahuada, el tema de la llamerada, los puglia y los tincus, los zampoñaris, las tarcas, han tenido su momento, su espacio ritual. Confluyen, se asientan en el carnaval de Oruro, asumen su propia identidad, su propia personalidad, pero siguen manteniendo su motivación litúrgica. No se despersonalizan. Tú vas a los Puglia el día lunes, martes, creo que es, o miércoles, y vas a asistir a la pucara, hay una reproducción, hay un trasvasamiento del rito de la pucara como se hace en Yamparaes o en Carabuco. Tú asistes a alguna ritualidad de los tincus y vas a ver que hay ese enfrentamiento, claro, no sangriento, nada, ¿no? Pero hay un enfrentamiento, hay una convivencia de diferentes, las comunidades al interior de los conjuntos se encuentran, comparten, es decir, hay motivaciones que se conservan. Por eso es que el Carnaval de Oruro, en sus 18 especialidades, tiene la capacidad de demostrar un nivel de interculturalidad tan grande. ¿Por qué? Porque se demuestra que los 18 diferentes participan de manera pacífica, conviven en un tiempo y en un espacio sacralizado con su propia personalidad, con su propia identidad, y hacen el carnaval, hacen la manifestación del sábado de peregrinación. Entonces, estas individualidades que se colectivizan nos hacen esta maravilla del sábado de peregrinación. Entonces, no podemos entrar en esa trampa de pesados y livianos, por lo menos yo me he resistido, y a partir de lo que hemos ido trabajando, yo prefiero llamar danzas rituales del carnaval. No sé si has leído alguna vez alguno de mis libros, siempre me refiero a la danza ritual de la diablada, danza ritual de la morenada, ¿no? La danza ritual del surisicuy. En la clasificación de las especialidades están como danzas autóctonas, danzas del carnaval, danzas urbanas con motivación autóctona, es decir, hay una clasificación. Pero yo prefiero manejar ese código, Miguel, es el código de entender que el sábado de peregrinación o todo el proceso litúrgico del carnaval, toda la ritualidad, tiene estos componentes, ¿no? Como a su vez, ¿no? Como a su vez estos ritos
individuales que hacen el rito común, tienen a su vez también los elementos advocativos. Por eso nosotros en Suri Sicuri llamamos estamento, no llamamos grupo, fila, tira, no, nosotros llamamos estamento, estamento de suris, de hachas, de chiscas, y a su vez nosotros llamamos atavío, no llamamos disfraz, no llamamos traje, llamamos el atavío del suri, el atavío de la chisca, el atavío de la ñusta. ¿Por qué? Porque creemos que el personalizar, el representar a una personalidad como es el suri, en su dimensión, reitero, completamente litúrgica, nos obliga a que nuestra danza, sea advocativa, sea ritual, por eso hablamos de danza, no de baile, que nuestro traje, nuestro atavío, sea también advocativo, es decir, sea una ofrenda, como la danza es un exvoto, el traje es un exvoto, y consideramos el marco musical también como un exvoto, es decir, como una ofrenda. Entonces, si coincidimos, todos si coincidiéramos con ese manejo de que tu traje, tu danza y tu música son ofrendas a la Virgen, tú te esmeras en la diablada de tener pues trajecito blanco, ¿no? Que esté nuevo, botitas nuevas, tu máscara o tu careta es nueva, estrenas una pañoleta o estrenas una pechera, es decir, te esfuerzas hasta económicamente para llegar con lo mejor que le puedes dar a la Virgen como ofrenda. Y te rajas todos tus ensayos para bailar o para danzar bien, porque sabes que ese lenguaje de la danza te va a permitir por 3 kilómetros encontrar comunicación con tus deidades o con la Virgen del Socavón. Es decir, hay complementos. Si nosotros reflexionábamos en esa dimensión, y por eso es que dentro de la clasificación que tú manifiestas y las otras clasificaciones que hay de danzas, nosotros nos quedamos con una danza ritual. Claro, van variando, ¿no? O sea, no hay digamos, no hay algo acabado universal, porque en algún momento incluso se usó la categoría y tú misma lo mencionaste en algún momento en la exposición, de danzas estilizadas, donde se agruparon los suris, aguatiris, etcétera. Pero como tú bien indicas, ya esta clasificación, esta categorización ha ido siendo abandonada y se ha preferido manejar a las 18 especialidades de manera individual, si vale el término, para mencionar a cada una de estas, ¿no? Y me parece interesante lo que tú resaltas de que cada una de estas especialidades, su rasgo característico es que son danzas rituales, ¿no? Ese es el enfoque más o menos que vincula, digamos, con el tema devocional. Pero ahora hay una cosa bien interesante y que se presta, yo diría, a la controversia, y te decía que lo hemos visto en algún comentario que nos llegó en una publicación anterior, el año pasado, en realidad les recuerdo. A ver, vamos a entrar a esto. Dices danza urbana con motivación autóctona. Pareciera un poco contradictorio, ¿no? Urbano y autóctono en la misma oración, pero va cobrando sentido conforme tú lo has venido explicando. Sin embargo, yo he percibido que quienes son, digamos, titulares, no sé si este es el término correcto, de lo autóctono, de esa fuente de inspiración que ha venido hacia lo urbano, reclaman que se produce una suerte de distorsión o folclorización del ritual autóctono, ¿no? Y por ejemplo, mira, voy a leer un pedacito de un comentario que nos llegó el año pasado, esto. Eh, Dame un segundo. Aquí dice, ¿no? ¿Por qué le ponen el denominativo de Suri Sicuri? Dice, ¿no? Sicuri es un ritual que se hace en provincia, que tiene que ver con el sereno de los sicus, en otras provincias denominadas sicuriada. Ya cuando se empezó a interpretar en las ciudades, se la conoció como Mistisicuri, dice, ¿no? Entonces, a partir de esto que lo escribió un usuario que es de una página Ciudad Cultura, eh, he percibido que hay muchos reclamos, no solamente en esta danza, sino, por ejemplo, en el Pugiay, cuando tuvimos la sesión del Pugiay, surgió el reclamo también, ¿no? Y nos decían con el expositor que teníamos, ustedes en Oruro lo que están haciendo es folclorizar
cosas que tienen otro matiz ritual, ¿no? O sea, ¿no? Que no es lo mismo lo que pasa en Chuquisaca que lo que produce en Carnaval, con el Tinku igual. Entonces, y con el Suri surge un reclamo similar de quienes se sienten portadores de este ámbito tal vez más autóctono, digamos, utilizando un poco las palabras que tú explicabas entre esta relación urbano y autóctono. Entonces, ahí hay una apropiación, en el buen sentido de la palabra, de lo urbano hacia las expresiones autóctonas, pero hay un reclamo de ciertos actores de que esta apropiación está generando una tergiversación de cómo se vive en el ámbito tal vez que está alejado del urbano. No sé cómo tú ves esto, cómo tú lo entenderías. Sí, tuve la suerte de leer, y te agradezco también por eso, tuve la suerte de leer las observaciones, además muy ácidas, ¿no? Mm, Muy elevadas de tono. sí, demasiado. Bueno, tal vez ojalá nos estuvieran viendo esos compañeros, porque yo les pediría que se remitan. Hay un libro, ¿no? Bueno, hay un libro que es La Paz en su cuarto centenario. Y podrían leer ahí, ¿no? Todo esto que estamos hablando, ¿no? Las categorizaciones, la presencia del Sicuri y del Suri, particularmente en la banda de La Paz. En La Paz hay muchos personajes vinculados al Suri y vinculados al Sicuri. Y mencionabas uno de esos, ¿no? Que es el Misticicuri, que en algunas provincias ya le presentan a un hombre con características urbanas, pantalón, su saquito y con su chojo. Y otros le presentan con su faldón, su cawa y su choco. Es decir, el faldón es del cuatripulio, de los pusipías. La cawa es de los quenaquenas. El suri, bueno, es lo único que se respeta. Y tañen, no hay una danza como la nuestra, ¿no? Ellos hacen círculos. Hay chocos o suris, llamaremos, incluso hasta de 6 kilos, de 5, de 4 kilos, con bases de yeso, con bases de cuero crudo. Es decir, era pues imposible bailar o danzar con ese tipo, digamos, de ornamentación. Pero a lo que quiero ir es a responder a este hecho de lo urbano y lo rural. No quiero que cometamos el error de Puno. Si tú haces un mapa de la procedencia, como yo alguna vez lo he publicado, yo tengo ese mapa, Miguel, de la procedencia de nuestras danzas que confluyen en el Carnaval de Oruro, vamos a ver que de Oruro son muy pocas, ¿no? Hay muchas que vienen de distintos lugares, de La Paz, del Oriente, de Potosí, de Sucre, de Cochabamba, es decir, hay una convergencia, hay un encuentro de diferentes. En cambio, en Puno nos están robando y hacen creer al mundo que todas estas danzas de diferentes pisos ecológicos, de diferentes momentos y motivaciones históricas, han nacido en Puno. Ahora, ¿qué pasa con el Carnaval de Oro? La ciudad era una urbe con características españolas y europeas. Y europeas, cuando hablamos de los asentamientos de gentes que han venido en colonias que hasta ahora no hay vestigios, colegio alemán, italianos, franceses, españoles, un montón de gente. Nuestra ciudad. La gente que vivía en el campo, o la gente del campo vivía en la ranchería y la gente de las minas vivía ahí cerca al socavón, en las casas que se habían construido para los mineros, en el campamento del socavón. Entonces, ¿puedes creer que esta gente con mentalidad española, estos criollos, pueden lucubrar y crear semejantes maravillas como la morenada, la diablada? No, absurdo. A partir de la guerra del Chaco y después con la revolución del 53, cuando se crea la clase media, cuando el lumpen proletario que llamaban con la reforma agraria se va creando en los cordones urbanos y se incentiva a la gente del campo para que venga a vivir a la ciudad, es que ahí es donde la gente del campo empieza a traer estas motivaciones de carácter ritual. La gente viene con su propia cultura, con su propia religiosidad, viene con sus propias prácticas ritual,
Estás viendo la morenada de Sillota de Belén, la diablada está entre Paria y Caracol, es decir, hay motivaciones. En los centros mineros, el tema del tío de la mina en Itos, es decir, esa irrupción rural que trae sus propias motivaciones y que se adosa a la temporalidad del carnaval y se adosa a la festividad de la Candelaria, seguramente en 1789 para adelante, entonces tienen pues vestigios rurales, ¿no? Y se van urbanizando. Y lo que tenemos en este momento, de todas esas manifestaciones, esos vestigios rurales, como la morenada, por ejemplo, es una danza estrictamente urbana. Hay danzas de origen precolonial, hay danzas de origen colonial y hay danzas de origen republicano. Entonces no nos vamos a rasgar las vestiduras en decir, no, la llamerada era de espacios estrictamente rurales, ¿no? O la cuyaguada era de los obrajes que estaban en el campo, es decir, y lo han traído a la ciudad y ustedes están profanando. Es cierto, de alguna manera profanamos, de alguna manera nos apropiamos de algo que no es nuestro, no tiene una motivación rural. Y aquí más bien yo creo que deberían felicitarnos, ¿no? Por decir motivación autóctona, pero es una danza urbana. Entonces, estamos mestizando una representación para hacerla sobrevivir. Yo te digo, Miguel, en este momento, ¿cuántos suris autóctonos en Oruro puedes encontrar? ¿O cuántos suris autóctonos en La Paz puedes encontrar? Y yo le desafío a cualquier investigador que me diga en qué lugar de La Paz, hablaremos en la provincia Muñecas, en Aroma, inclusive donde quiera, donde se está practicando la ritualidad del sur sicur. Ha desaparecido, Miguel, no hay. La última representación que se ha podido ver de los protocolos, de la forma de ritualidad del sur ha sido en 1953, en ese encuentro indígena que se ha realizado en la ciudad de La Paz. Después nunca más se ha vuelto a ver eso. Ahora que tengan antecedentes, sí, hay. Seguramente muchos estudiosos han plasmado eso. Pero ahora hay otro entrante también, ¿no? Cuando ven el carnaval de Oruro nos reclaman de que estamos urbanizando. ¿Qué pasa con la nata? La nata es un trasplante no de una manifestación ritual, sino de todas las manifestaciones rituales existentes en las 16 provincias, que son de diferentes culturas, de diferentes culturas. Tienes chipayas, tienes muratos, tienes carancas, tienes horas, todos, inclusive vienen los propios de la ritualidad del Tinku, los cacachacas se vienen con toda su parafernalia y se vienen a presentar en un espacio urbano, es decir, trasladan su momento, su tiempo ritual y generan un espacio ritual en el centro de la ciudad de Oro. Entonces, los rechazamos como con mentalidad urbana, los acogemos con mentalidad urbana, nos identificamos como parte del sector indígena, es decir, no es controversial, yo creo que es conciencial. Entonces, yo les doy la razón de que se accionen y digan, no, el personaje del sur, pero donde están equivocados en la parte de la danza. Eso sí, la danza es una motivación quizás reprochable para los puristas, quizás no aceptable para los puristas, pero lo que nos tienen que premiar los puristas es que ese personaje lo hemos visibilizado, lo hemos inscrito en la memoria del país y del mundo y está vigente, cosa que en el área rural está desapareciendo por factor tiempo, por factor de edad, la gente ya no quiere utilizar ese tipo de atavío, y el otro tema, ¿no? Por carácter religioso. La iglesia evangélica está cooptando cada vez más espacios y están quemando todos estos vestigios rituales, peor que en la Inquisición colonial o cuando había la extirpación de idolatrías. Bien, bien, Ascanio. Ahora, mira, esto igual creo que va a desatar
interesantes comentarios. A ver, me entro a ver Suricicuri en Wikipedia, me sale. Suricicuri o Suricicuris es una danza del altiplano peruano boliviano, dice, ¿no? Y ahí empieza a surgir ya este tema de, al final, a quién le pertenece, cómo damos fe de eso, y ya empieza la disputa. Se habla de la patrimonialización en el caso de Perú, por ejemplo, y ya lo hemos vivido con la Diablada, con la Morenada, con la llamerada. Entiendo yo de que está en el mismo camino el tema del Suris. Entonces, ¿cuál es tu lectura respecto a esto? Porque es algo bien complicado. Surge el discurso en algunos casos de que antes esto era Alto Perú y todo eso. Entonces, ¿cómo entendemos todas estas lógicas? Porque tras tu exposición, uno entiende claramente de que hay que hacer algunas puntualizaciones. No estamos hablando del sur y sicuri como lo conocemos en el Carnaval de Oruro, de una misma manifestación. Es algo que ha sufrido un proceso de estilización, si quieres, y que ya es una creación propia, en realidad, con sus propias características. Nos has mostrado el tema coreográfico, el tema de la música, y ya estaríamos hablando de suris diferentes, o cómo entendemos la figura. Mira, hay diferentes latitudes que se tienen que incorporar a una reflexión única. Primero, cuando hablamos de la parte autóctona, ¿no?, de lo originario, que es el Suricicuri, con todas sus variedades, pero hablaremos del personaje Suricicuri original, que tiene su morfología, es decir, su atavío, tiene su música y tiene su propia coreografía. Tiene una coreografía sumamente especial. Ya te decía, ellos bailan con abarcas y además son músicos, ¿no? Unos tocan guanjaras, futuguanjaras y toda la tropa, ¿no?, de sicuris, sonjos, chulis y demás. Entonces, este grupo es originario, tiene sus características. Lo único que nosotros hemos hecho es sacarle la forma, ¿no?, el personaje, sus elementos, y a eso le hemos creado danza. Ahora, ¿de qué tienen que preocuparse nuestros amigos autoctonistas? Tienen que preocuparse de que, precisamente a través de este tipo de decisiones nacionales, es que Puno está aprovechando el querer agarrarse de todo lo que pueda, que es Orure. Cuando doña Dolores Charali estaba en la Criespado, han creado un concierto internacional, es decir, Aymara sin fronteras, Ecuador, Chile, Bolivia, Perú y parte de la Argentina, donde toda la producción musical, Miguel, toda la producción musical, con identidad regional, geográfica, no vamos a hablar de una identidad nacional boliviana, sino vamos a hablar de identidades regionales. Lo que han creado, por decirte, en San Pedro de Toco, en Guaitoco, en Caracollo, pueden haber creado en la provincia de Muñecas, en Charazani, en la curva con los caballos de Callahués, toda esa música, toda esa riqueza musical que está en el espacio geográfico boliviano, pero que tiene sus propias características, ¿no?, del sector, de la comunidad, la identidad comunitaria, han sido convertidas en música andina. Entra a internet o andate al Ministerio de Cultura y pedí la cantidad de libros que se han elaborado andinizando nuestro patrimonio autóctono. Es decir, lo que aquí estos amigos dicen que el suri nos están urbanizando, lo están folclorizando, debían preocuparse de que ese es su suri, esa es su identidad suri regional, que es completamente diferente al suri peruano, es andino. Y Chile puede utilizarlo, Ecuador puede utilizar. Entonces, está ocurriendo lo propio con nuestra producción en Bolivia, en Oruro, y de eso se está aprovechando el Perú. Yo creo que no es momento de entrar en una reflexión perversa. Yo creo que este es momento de fortalecer la identidad regional. La UNESCO ha convocado
al Premio de Patrimonios Inmateriales de Obras Maestras el 2009, para que el 2001 puedan ser proclamadas, con ese rótulo, ¿no?, de la identidad regional. Es interesante cómo la UNESCO ha cambiado su discurso. Ahora ya no respeta la identidad regional, ya no hay el incentivo a los saberes ancestrales, ya no hay el incentivo al creo que era toda la historia que se podía mandar en carácter fotográfico, ya no hay los tesoros humanos vivos. ¿Por qué? Porque les ha pesado mucho lo de obras maestras, porque se ha empezado a identificar la región. Lo que alguien decía, no se ha empezado a localizar como respuesta a la globalización que en este momento plantea la UNESCO. Por eso es que le han dado al Perú, por eso es que le han dado al Gran Poder, es decir, desconociendo la identidad regional y tratando de universalizar, de mundializar estas expresiones. Mentira, es falso que la UNESCO esté fortaleciendo la identidad regional. Lo que quiere es mundializar, lo que quiere es estandarizarnos. Es algo así como la reflexión de la Via Yala, ¿no ve? Que la Via Yala es la América y todos los países de la América desaparecen y empiezan a emerger, ¿no?, con su nombre original, las nacionalidades que están asentadas en la Via Yala. Entonces, ese tipo de involuciones son las que están un poco, yo creo que no dejando razonar a la gente que está viendo en el carnaval un enemigo, cuando el enemigo está en su propia casa, cuando el enemigo ya les ha consumido y cuando estas transformaciones a partir de la UNESCO, la CRIESPAL, nos están universalizando y en vano nos vamos a pelear entre bolivianos, porque el día de mañana ya no solamente las 18 especialidades, Miguel, sino todas las manifestaciones. La nata, y ya está, con esto culmino este ejemplo. La nata el día de mañana lo van a hacer igualito en el Perú, en Ecuador. ¿Por qué? Porque sí, la nata es parte de ese convenio de la CRIESPAL, es parte de Aymara Sin Fronteras y es parte de la reflexión de la Via Yala. Claro, y ahora a causa, ya a colación de lo que hablabas con el sur y todo este último tema, surge otra cuestionante bien importante. ¿Cómo manejamos, y esto es parte del debate, creo, en el tema patrimonial actualmente, el tema de propiedad intelectual, ¿no? Bien tú has identificado, poniendo el ejemplo de los Suris y Kurim, quienes han sido promotores, e incluso la coreografía tiene un autor, etcétera. Creo que mencionaste que estás registrado. Pero hay un punto donde a mí me llama la atención que podemos desequilibrar, digamos, entre identificar a quién le pertenece, pero si hilamos demasiado fino también puede generar controversias, ¿no? Por un ejemplo, o sea, es decir, si un personaje, la diableza, digamos, la diableza ha nacido en un conjunto determinado, pero ya lo tienen diferentes conjuntos, diferentes diabladas, ¿no? Entonces, habrá un punto donde habrá que decir ya la diableza, bueno, siguiendo este ejemplo, es parte ya del carnaval de Oruro, ya no específicamente una danza. ¿O cuál es la importancia en todo caso de ir haciendo estas especificaciones? ¿No podrá en algún momento llevarnos también a estas controversias internas a las cuales tú hacías referencia? Mira, hay dos latitudes, ¿no?, que tenemos que reflexionar. Yo creo que aquí en Oruro es importante. El tema folclore, ¿no? Si nos quedamos en el marco de la reflexión original del concepto folclore, obviamente que no hay individualidades, todo es colectivo, es un saber popular, comunitario, y bueno, pues contradice, ¿no?, que alguien venga y te diga, yo he creado las diablesas. Todos sabemos que lo ha creado el Turco Vargas. El Turco Vargas en la fraternidad es el que se ha motivado y ha creado las diablesas. Pero ya nadie habla del turco, ¿no? Ya hablan de las diablesas, ya no hablan de la fraternidad, sino las diablesas, como tú dices, se han apropiado todas las diabladas. Pero aquí viene un hecho, ¿no? Que entre la reflexión del concepto de folclore, tiene que haber una reflexión también del derecho patrimonial en el marco legal. Y esto se llama el derecho a cita. Y cuando nosotros reclamamos al Perú de que ya bailen diablada, pero digan que es boliviano, ¿no?, que es orureño,
estamos reclamando el derecho a cita, que está establecido en la Ley 1322, está establecido en el Tratado Internacional de Derechos de Propiedad Intelectual, el derecho a cita. Entonces, la ferroviaria pues, tendría que decir, ¿no? Las China Diablas o, no sé, este Viudas. personaje que ha nacido en la fraternidad. Eso es ser honesto y no hacer creer a todo el mundo que ha sido parte de la estructura originaria y tradicional de la diablada, cosa que es completamente alejada. Entonces, creo que es importante que reflexionemos en el tema de folclore y empecemos a utilizar los nuevos conceptos, porque hay gente que ya ha superado el concepto tradicional de folclore y está proponiendo nueva forma de utilizar el término folclore. ¿Por qué? Porque sigue siendo una fortaleza contra el discurso de la UNESCO que trata sobre las culturas populares y tradicionales. Es decir, la UNESCO ha saltado, ha dejado por debajo en la reflexión de folclore y se ha ido a la cultura tradicional y popular, donde están precisamente los saberes colectivos, los saberes individuales, los testimonios individuales, es decir, la UNESCO abrió una puerta para esto de la identidad regional, donde nosotros tenemos que fortalecer la identidad regional. Y obviamente si fortaleces tu identidad regional, tienes que entrar a conceptualizar tu identidad. ¿Por qué nosotros pecamos, Miguel, acá en Oruro, y te hablo simplemente de Oruro, por qué pecamos de tontos cuando queremos discutir, cuando queremos enfrentarnos ante una arremetida del interior o una arremetida del exterior? Tú escribes, tienes libros, y tenemos tantos amigos que escriben. A ver, reuniremos quienes hablamos de folclore, quienes hablamos de cultura popular y tradicional, y después veremos quiénes conceptualizamos el carnaval y cómo conceptualizamos el carnaval. Es una Babel, ¿no? Es una Babel. Uno, de acuerdo a su formación, a su visión, a su criterio, conceptualiza. Es decir, no hay un ente. Y ese fue un trabajo que teníamos que hacerlo en 2008, 2009, 2010, que lamentablemente ya no pude hacerlo, pero no hay un ente que tenga la capacidad de desprenderse de su chauvinismo y convoque a todos los intelectuales interesados, curiosos, empíricos, académicos, a que se sienten y empecemos a discutir sobre un concepto. ¿Sabes? Existen tres conceptos que en este momento son internacionales y deberían ser válidos. El que se sacó en la mesa redonda para la postulación del carnaval, con la presencia de varios intelectuales a nivel nacional. El único momento en que los intelectuales contribuyeron a la gestión del patrimonio. Te hablo de Fernando Cajías, Mario Montaño Aragón, Alberto Guerra Gutiérrez, Elías Delgado Morales, Carlos Condarco Santillán, Ramiro Condarco Morales, Zenobio Calizaya, lo invitamos a Marcelo Lara, estaba Javier El Polilla, estuvo como coordinador, coordinador del evento, el Yves de Goublayé de Menorval, que era el embajador de la UNESCO. Estaba yo como moderador y coordinador del tema junto con Yves. Por la parte de la asociación vino Walter Zambrana. Ahí se extractó un concepto del carnaval. Y ese concepto, Miguel, es el que manejó la respuesta a cada uno de los puntos del formulario de postulación. No es como algún profano que viene y dice, nosotros hemos redactado y hemos dicho, no, esto ha tenido un proceso, es resultado de. Entonces, ese es el primer concepto. El otro concepto es la recomendación de la Universidad de Leiden, de los Países Bajos, que es la que analiza la postulación del Carnaval de Oruro, porque fue la consultora de la UNESCO, y es la que recomienda conceptualizando el Carnaval de Oruro, donde dice es fuertemente recomendado para ser declarado como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. ¿Te imaginas una universidad como la de Leiden conceptualizar el carnaval de la manera tan precisa, tan interesante como lo ha hecho, y que no se conozca esa conceptualización?
Y otro de los conceptos es el que nosotros hemos ido proponiendo a partir de la asociación, a partir de las reflexiones personales, pero tratando siempre de coincidir con un criterio común, ¿no? Porque yo lo que planteaba y lo que planteo y lo que escribo es lo que es recogido de los que son actores del carnaval. Presidentes, delegados, informantes. Entonces, eso está establecido en el catálogo del carnaval que se sacó en 2006-2007, donde por primera vez empezamos a hablar del tiempo festivo, del calendario litúrgico, del calendario festivo, donde empezamos a hablar ya con formalidad académica de que el carnaval es una ritualidad grande, que al interior del carnaval hay otras ritualidades que tienen sus propios oficios y protocolos que hay que cumplir. Es decir, estamos hablando de algo exquisito, pero eso es lo que adolece la capacidad humana, intelectual, de conceptualizar el carnaval y a partir de ese criterio, si tú quieres estandarizado o universalizado de que tú y yo, Pedro, Juan, Sancho y Martín, escribamos el carnaval sobre una visión, es que vamos a tener la posibilidad de pelear fuera. Es lo mismo que escribí sobre la Diablada. Yo escribí sobre la Diablada. Tú has escrito sobre la Diablada. Nuestros amigos Cazorla escriben sobre la Diablada. Estanislao Aquino escribe sobre la Diablada. Antonio Rebollo escribe sobre la Diablada, pero con visiones completamente diferentes. Entonces no podemos coincidir. Por eso alguna vez yo me he defendido y decía, a ver, la Diablada es de Puno. Yo les decía, ¿de qué momento de la Diablada nos estamos peleando? O sea, de esa motivación que viene de Europa, que es el diablo, el diablillo, que se baila en Corpus Christi, ya que tiene una morfología universal, ¿no? Sus cuernitos por aquí, su colita y de rojo y negro que va saltando. O estamos hablando de ese proceso, ¿no? Del concepto diablo que se ha generado en Oruro y tenemos esta maravilla que tenemos en la actualidad. En todo sentido, música, danza, eh, eh, artesanía o factoría de Atavi. ¿De qué momento? Uno, ¿de qué momento se está apropiando? Si dicen que es parte del, no sé, pues de los cuatro suyos, que esto era Alto Perú, pero entonces, ¿acaso había esta motivación? O sea, ¿hablamos del diablo de la colonia o hablamos de la diablada de la República en Bolivia? Y lo propio hablamos de la morenada colonial, ¿no? Donde tiene el origen de la sarcástica aymara, pero donde se asienta y se empodera es en la República. Entonces podríamos hablar de una morenada que nace en la República, no nace en los albores, perdón, al terminar la colonia, etcétera, etcétera. Entonces hay momentos, ¿no? Esta maravilla que tenemos de personajes y de danzas rituales han tenido pues una evolución. Entonces cuando alguien me dice, como de los suris, ¿no? Los suris en el Perú, pero ¿qué tipo de suris? ¿El surio autóctono o el que nosotros hemos creado? Cuando me hablan de la danza del Puglay, estamos hablando de la danza ritual del Puglay en Tarabuco o de la danza ritual del Puglay en el Carnaval de Oro. Hay una diferencia en el tratamiento coreográfico, en el tratamiento atávico, en el tratamiento musical, hay diferencia. Y lo podemos escribir la música, podemos escribir la coreografía y podemos describir en detalle el atavío. Entonces, ¿qué nos falta? Es salir o encasillar en un modo, en un discurso, en una retórica, o folclore o cultura popular y tradicional. Vamos al concepto y tenemos la capacidad de entrar a la definición o seguimos peleando cada uno con su espada buscando diferentes enemigos. Yo creo que como Oruro tenemos que asumir una responsabilidad. Dejaremos la soberbia y tendremos la capacidad humilde de encontrarnos y analizar este tema. Ojalá alguien pueda convocar, Miguel. Claro, tienes todas las razones, que yo comparto contigo. Cuando uno hace estudios de caso, y incluso yendo solo al caso del Carnaval de Oruro,
Ha habido un momento, yo creo que ha sido un hito, no solo para el Carnaval de Oruro, sino para todo el proceso de patrimonialización que ha venido posterior a la declaración del 2001, donde se ha construido un discurso a través de estas mesas de trabajo, todo, pero como tú mismo indicas, conforme ha ido avanzando el tiempo, ha ido mutando la UNESCO también algunas conceptualizaciones, este proceso de construcción ha quedado un poco, digamos, relegado y hace falta en este contexto actual retomar esto, como tú dices, convocar a un nuevo cónclave, si quieres, para definir un discurso uniforme, para encarar los procesos internacionales que se ven y también procesos internos, ¿no? Yo noto, sin hacer ninguna especificación, de que internamente a veces también hay disputas de que si viene de un lado es más original, si viene de otro lado es menos original que a mí, cuando ya se trata de yo decía el otro día en un post que escribía, ya estamos en un mismo barco que es el Carnaval de Oruro, no podemos estar ya haciendo disquisiciones y conflictos internos, tenemos que ir a una misma dirección y parte de eso va lo que tú dices de construir un mismo discurso, una identidad propia que nos está haciendo falta ante el nuevo proceso que estamos viviendo en estos últimos años y hacer esas precisiones y caracterizaciones también son urgentes y necesarias, ¿no? Entonces creo que eso es un elemento importante. Ahora, la otra pregunta del millón, y eso se presta a una disputa interesante, es quiénes son parte de ese cónclave, por así decirlo, cómo construimos, a quiénes convocamos, porque eso también tú compartirás de que es un tema muy polémico de quién debe ir, quién no debe ir. Bueno, yo creo que este proceso dialéctico creo que a alguna gente le ha sorprendido pensando en ayer, pensando en ayer. Mira, yo he tenido la suerte de estar en todo el proceso. En realidad hemos creado el proceso en el 91 y hemos continuado en 99 con el gabinete y he tenido la suerte de estar y hacer el proceso de transformación del carnaval. Imagínate una institución tan conservadora como la Asociación de Conjuntos. Debes recordar antes del 99, del 2000, antes del 2000, cómo era el carnaval de Oruro. Morenada, diablada, porque eran los antiguos, ¿no? Todos entraban a la cabeza los más antiguos y los más nuevitos al final. Entonces tú veías y, mucha, en toda la mañana habían pasado 4 morenadas y 4 diabladas, ¿no? Y lo demás quedaba para atrás. ¿Por qué era eso, Miguel? Porque había una mentalidad conservadora, tradicionalista. Entonces, cuando planteamos la postulación del carnaval, yo asumí una responsabilidad del gabinete, no solamente para el trabajo de investigación, sino para un trabajo de transformación y de adecuación de la propia asociación para crear el carnaval con visión de futuro. Y ahí planteamos precisamente esto de los grupos. Los 6 grupos que se fueron creando, pues que hemos creado, que hasta ahora se los maneja, tenían una reflexión, recogían esa inquietud así tradicionalista de la gente, decir, si yo soy el más antiguo. ¿Quién es el más antiguo? La auténtica. Pues. ¿No ve? La auténtica es 1904. Entonces, agarras al más antiguo, y esta es su especialidad diablada. Agarras cuántas diabladas hay, 5 diabladas, son 5 grupos, ¿no? Porque cada uno es cabeza de un grupo. Claro, ahora ya un poco han modificado, han transformado, no. En cada grupo encabeza una diablada. Conjunto más antiguo, después de la auténtica, los incas. 1903, perdón, 1907 creo que es, ¿no? O algo por ahí. Entonces entran los incas. Morenada más antigua, lamentablemente por su guión, que es un poco un trabajo para casa también, es la Morenada Norte, ¿no? Porque es mucho más antiguo. Pero se le da 1913, ¿por qué? Porque el único testimonio de su antigüedad era un guión de un pasante que era de la fiesta de 1913. Pero y se va construyendo así. A lo que quiero llegar es que todo se puede cambiar, todo se puede transformar. La asociación cambió, el carnaval cambió desde ese momento. ¿Recuerdas? El primer convite era pues todos los domingos a partir de noviembre hasta el último domingo hábil del mes de diciembre. ¿Por qué yo planteé que sea un solo domingo todo? O sea,
nos organizamos para el primer convite. ¿Por qué? Porque había que demostrar estructura a la UNESCO, había que demostrar capacidad de organización a la UNESCO. Entonces, era mentira, pues además, ¿no? Porque empezaba la auténtica el primer domingo hábil de noviembre, ya, con los incas, la Morenada Norte, y después a la siguiente entraba un otro conjunto, a la siguiente entraban dos conjuntos, pero el 22 de diciembre, 23 de diciembre, antes de Navidad, que era la última fecha del primer convite, entraban todos. Y llegabas al punto de partida donde era un zafarrancho, todo el mundo se agarraba a puñetes para entrar primero, porque había llegado primero o había llegado tarde. Entonces formalizamos. Todo esto se puede construir con diálogo, con propuestas, con reflexión, con raciocinio, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestra debilidad? Eso es lo que tú manifiestas. No hemos sido consecuentes. La asociación tuvo un decenio, yo le llamo un decenio propositivo de consolidar el Carnaval de Oruro. ¿Qué hicimos? 2001, declaratoria como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El 2003 mandé la ley 2996, bueno, el proyecto de ley, el 2003, y sale el 2005 la homologación del título de la UNESCO como Patrimonio del Estado boliviano a través de la ley 2996. El 2006 empezamos con el catálogo del carnaval. Producto del catálogo, Miguel, hice la gestión ante la alcaldía y ante la prefectura para que se declaren patrimonio departamental y patrimonio municipal. Con lo que ese decenio habíamos concluido ya con el marco jurídico y de reconocimientos y de solvencia de ese reconocimiento universal. No quedó solamente en la UNESCO. Seguimos trabajando hasta 2007. Y faltaba lo que te digo, el 2010 hasta el 2009, que se tenía que convocar a tú le llamas conclave, yo le llamaba un encuentro conceptual del Carnaval de Oruro, y tú preguntas quiénes van, moros y cristianos. Todos los orureños que investigan, obviamente tienen que acreditarse con algo que hayan producido y que sea considerado, por decirte, como su tesis, ¿no? Gente que ha escrito libros, ha hecho películas, que ha estado vinculado a conceptualizar y universalizar el conocimiento del carnaval. Esa gente puede participar. Y bueno, pues ahí adentro, entre brujos, nos leeremos la suerte, o entre boxeadores sacaremos los guantes, pero en algún momento tiene que salir uno blanco. El carnaval tiene todo, Miguel, tiene todo el marco jurídico, tiene el marco de reconocimientos, hay un posicionamiento internacional. Pero ¿por qué hasta el día de hoy seguimos con una babel de discursos sobre el carnaval de Oruro? Mira, nuestro amigo Javier Cárdenas nos sorprende con algo que a mí muchas me hace parar los pelos, ¿no? Le vi el otro día acá en tu programa, ¿no? Y bueno, pues resulta que la advocación que tenemos, que era Candelaria, por sus investigaciones, ¿no? Por su criterio científico y personal, resulta que es la Virgen del Rosario. ¿Y la Candicha ahora en qué queda? Por eso ha sido la fragilidad de mover la fecha del 2 de febrero para el carnaval. O sea, no valió el acuerdo entre patrones y curas para decir, no, estos indígenas que vayan a chupar, estos mineros ahí cerca del carnaval, y la iglesia separar el carnaval indígena, minero, y decir, no, el 2 de febrero se respeta y nosotros lo hacemos aquí en la plaza con la procesión de la Virgencita, y ellos que vayan nomás a su ermita ahí arriba en el socavón y que hagan su fiesta en carnaval. Es decir, ¿en qué quedamos, no? O sea que la historia nos está ganando a muchas cosas que son parte de la tradición. Y en algún momento dije, no, le ha hecho tanto daño la visión antropológica al carnaval de Oruro, que nos hemos zafado de la visión sociológica que nos estaba orientando al estudio histórico del carnaval de Oruro, y nos quedamos en lo antropológico, en lo descriptivo, en lo valorativo, en la coyuntura del momento y en lo que está, ¿no? en la enciclopedia. Pero no profundizamos en nuestra historia, no profundizamos en la memoria de la gente, ¿no? La memoria viva. Pocos han escrito con testimonio, con entrevista, ¿no? Hemos hecho gala de la investigación participante. ¿Cuál investigación participante?
¿no? Entonces, ¿cuál el grado de reflexión que tiene que haber en uno? Tiene que haber un grado de sinceridad. Entonces nos tenemos, pues, algún momento que sentar todos, ¿no? Y proponer, porque no se trata de una pulseta de conocimiento, sino se trata más bien de una valoración de aportes intelectuales que construyan ese discurso homogéneo que tenga que tener el día de mañana Oruro. Y eso va a alimentar. ¿Sabes cuántas páginas del Carnaval de Oruro hay en las redes? Uf, altísimo. Debe haber como 50 ya. Todo el mundo hace su página del carnaval y todo el mundo saca de todos los autores lo que puede, y entonces uno entra a buscar, a investigar Carnaval de Oruro. Ahora en Wikipedia, te pongo un ejemplo. En Wikipedia estaba todo el proceso que habíamos planteado del tema de la postulación. Pero empezaron a cambiarle, ¿no? Empezaron a cambiar. Y ahí se metieron los peruanos, entonces en Wikipedia es también otro sancochado, ¿no? No puedes encontrar un verdadero testimonio, ¿no? De la razón, del principio, de la filosofía del Carnaval de Oruro, porque se han encargado de tergiversar cada uno a su criterio. Ah, no, me caliente las cañonadas, huevo, lo borro de él y lo pongo de, no sé quién tiene esto ahí, de tal, listo. Entonces, ¿a quién le estamos haciendo daño? A mí. Se le echa daño a Oruro, se le echa daño al Carnaval, porque han sido orureños los que han cambiado de Wikipedia y siguen cambiando, pero ya en el sentido negativo, ¿no? Confrontacionista con el Perú, cuando ahí debíamos seguir profundizando lo nuestro, sacar nuestro concepto, nuestra definición, mostrar al mundo que el Carnaval de Oruro ya pues es un solo discurso, como el Carnaval de Río, pues. El Carnaval de Río que hace una alusión a, a la fiesta satánica, bueno, no es satánica, ¿no? Pero es considerada como satánica el Carnaval de Río con sus orígenes, pero tiene una sola visión, ¿no? Tiene un solo mensaje, un solo discurso, un solo concepto, una sola. Es decir, han trabajado tan bien allá que cuando hablas del Carnaval de Río, estás hablando en integridad del Carnaval de Río y sabes, leyendo, qué vas a ir a ver. Pero acá, si ves de Juan su muro y vienes de Europa y de pronto no está, pues eso, ¿no? Porque había tenido una mala fuente, Juan. Entonces, yo creo que sinceridad. Eh, Bien, Ascari, me voy un rato al Face para leer algunas cosas que han llegado. A ver, Walter Zambrana dice, felicitaciones por tu contribución a la sistematización de la teoría de las danzas del carnaval. Jimena Veneros Loza, buenas noches. Yo también fui partícipe de esta hermosa danza y recuerdo que cuando una entraba en su primer año tenía que bailar de Emilia como iniciación. Muy bonitos recuerdos. Alejandro Arias Maya, mis respetos y admiración. Uy, dame un segundo. Aquí están. Mis respetos y admiración a Ascanio Nava. gracias. Por el trabajo realizado, por la firmeza de sus palabras. Emilio Murillo escribe, es una neodanza urbana, entonces, dice, ¿no? Un poco respecto a lo que hace rato estábamos conversando. Y Willy Gutiérrez, las mejores expresiones culturales en danzas está en Bolivia. Música, bailes a los cuales nuestro vecino país, Perú, lo generaliza con término andino, altiplánico o latinoamericano, con el fin de dotarse del talento boliviano. En Perú, sus danzas tradicionales están aisladas en áreas rurales, menospreciadas, ni ponen en sus lenguas a esas danzas, no son consideradas para incluir en sus festividades, ¿no? Eso señala Willy Gutiérrez. Bueno, esos son los comentarios, creo que sí, eso nos llegó al Face. Eh, yo creo, Ascanio, y ahí en esta parte te quiero comprometer si es que es posible yo quisiera que sea en mayo, si te parece, por lo simbólico de la fecha, que un poco tratemos de entrar en este ejercicio de analizar el tema de la obra maestra, pero desde un planteamiento más conceptualizador. Tal vez vale la pena un poco debatir el tema de los antecedentes, el tema del folclore, la superación o no superación de este concepto, cosas que ya has ido comentando en este momento y no sé si te parece que podamos establecer un diálogo para esas fechas cerca de la declaratoria, ¿no? Que recordamos 21 años este año que viene.
Gustoso. Miguel, nos queda pues muchas cosas que decir y hay que decirlas y hay que contribuir. Y lo lindo, ¿no? Es que estos videos se quedan colgados Exacto. en las redes y la gente puede acudir como una fuente de consulta. Gustosísimo, yo te agradezco para que Exacto. me puedas consignar en mayo. Tú ves la fecha, me Ujú, comunicas, definimos un temario ujú. y en función de eso, pues va a ser para mí un honor el poder nuevamente estar acá en tu programa. Súper, Ascanio. Bueno, mira, antes de cerrar, teníamos pendiente y me gustaría un poco que nos comentes sobre tu última producción. Yo creo que es bueno, decíamos, para nosotros que escribimos, pues siempre es una emoción contar sobre nuestras guaguas literarias y creo que en este campo tú has tenido una nueva guagua que un poquito está yendo a otro ámbito diferente al folclore. Coméntanos un poquito, por favor, Ascanio, sobre ello. Bueno, te agradezco, Miguel, que cambiemos un poco lo que decía algún periodista, ¿no? Del ámbito de la investigación al mundo de la poesía. Este es el poemario que hemos entregado el 11 por la noche. Tengo como casa editora a Estudios e Investigación del Carnaval de Oruro, una página que hace un trabajo similar al tuyo, donde se reflexiona, se analizan temas estrictamente vinculados al patrimonio inmaterial, ¿no? Nos circunscribimos solamente en el Carnaval de Oruro, tocamos otros tópicos a nivel nacional e internacional. Pero ellos me han seducido para que pueda regalarle este 10 de febrero a Oruro y pues en homenaje también al 2 de febrero a la Virgencita del Socavón, este poema. No es un poemario que tiene dos latitudes, un extremo del sentimiento personal, del sentimiento de Ascanio Nava, tan querendón, tan enamorado de Oruro, que pretendo con mi prosa, con mi poesía, un poco insuflar en el orureño el que cambie de visión, el que vea a Oruro como una ciudad viable, vivible, que cambie el concepto, un poco de aletargamiento que tenemos. Sabes, hay un minimalismo mental a partir de un término que nos reduce. Yo la verdad soy muy enemigo de llamarle mi orurito. Pucha, que me revienta cuando escucho mi orurito, es como cuando escucho de la Virgen del Socavón o de la Candelaria Cantila. Entonces hay una especie de reduccionismo mental a través de ese tipo de expresión, que si bien no los critico, pero sí yo quiero proponer, ¿no? Una visión completamente diferente de amor a Oruro. Ese es mi extremo, digamos, profundo. El otro extremo es el de la reflexión, es el de la crítica, es donde voy un poco a la confrontación con el mal orureño, con el orureño que se ha beneficiado de Oruro y se ha ido de Oruro, con el orureño que se beneficia, está acá y no hace nada por Oruro, con por el orureño ese que está calladito ahí esperando que ocurra algo para, bueno, definir su vida. Es decir, somos, yo creo que de un temperamento universal, hay todo tipo de orureños y bueno, pues eso un poco expresa, pero profundamente, ¿no? Es mi advocación a la Virgen. Acá hay poemas, hay oraciones a la Virgen, hay arengas, hay discurso, hay poesía en prosa, en verso y con mucho amor. Hemos construido este poemario con mucho amor por Oruro porque nos permite Oruro tantas cosas lindas. Yo le agradezco a mis padres, a Justiniano y a Dolores que me hayan hecho acá en Oruro y a Dios que me haya permitido nacer acá. Este es bueno, es un opúsculo de 100 páginas. En poemario lo estamos librando y esperamos, ¿no? Que pueda ser consumido para los orureños y por los orureños. Y te reitero, con esa visión, con esa intención de seducir a todos, de que cambien su visión, queremos Oruro. No hay ningún propósito de cambio que pueda surtir, sino parte del amor y del respeto a lo que haces y a lo que tienes. Y lo que hacemos y lo que tenemos es Oruro. Todos los días hacemos nuestra función de orureños, en nuestro lar, en nuestro solar como es Oruro, pero a veces sin querer, sin amar, lo hacemos por hacer y le hacemos daño a Oruro. No, queremos Oruro y vamos a respetar Oruro y obviamente todo lo que hagamos va a ser grande en función de Oruro. Miguel,
esta es mi última OA, no digo mi última, es la producción de esta temporada, que es Oruro en Palabras, que te agradezco que me permitas un poco hablar de este tema. Ujú. ¿Dónde se puede adquirir? ¿A quiénes consideras tú, aunque ya medio que ya lo has anticipado, quiénes crees que les va a interesar este material que acabas de producir? Mira, yo quiero apostar a todos los orureños, de verdad, y también a los que han venido de otras latitudes y bueno, están asentados acá, han hecho su ciudad de acogida y bueno, pues producen y le dan beneficios. Es decir, quisiera llegar a todos, ¿no? A todos los que puedan leer y un poco impregnarse de este sentimiento que tengo y que cambien esa visión con respecto a Oruro. No es para ninguna edad en específico, no es para ningún sector social en específico, sino quiero que estos poemas tengan la capacidad de universalizarse en Oruro y ojalá también, como ya me lo han anticipado y me decías dónde, la primera edición de este libro ya se ha agotado en la ciudad de La Paz. Prácticamente hemos hecho el lanzamiento el 11 de febrero con una primera edición agotada. A mí me mandaron 2 ejemplares para la presentación y la doctora Flores me comunicó ese momento y me dijo, Ascanio, la primera edición prácticamente se ha agotado, pero quienes quieren adquirir este poemario pueden referirse a la página Estudios e Investigación del Carnaval de Oruro en Facebook y acá en Oruro lo voy a distribuir personalmente yo, Miguel. Bien, Ascar, entonces ya saben, a quienes estén interesados pueden adquirirlo con la página. ¿Me recuerdas el nombre, por favor, Ascanio? Estudios e Investigación del Carnaval de Oruro en Oh, Facebook. oh, Estudios e Investigación del Carnaval de Oruro. ok, entonces a esa página y si no también pueden contactarse con Ascanio buscándolo en el Facebook que tiene su cuenta, entonces ahí ya pueden coordinar para adquirir el ejemplar de este libro que también me parece un importante aporte. Bueno, querido Ascanio, entonces vamos cerrando nuestra sesión. Tenemos ya comprometido para mayo de encontrarnos. Ya vamos internamente quedando. Va a ser yo creo que una charla muy interesante porque de eso se trata este espacio, un poco de ir intercambiando criterios, ir validando también algunas cosas que vamos produciendo, vamos reflexionando. A eso apuntamos, a reflexionar más que todo, ¿no? Y a partir de eso generar un poco opinión pública también. Querido Oscar, entonces te doy la palabra ya para ir cerrando nuestra sesión de hoy. Tal vez algo que se nos ha quedado en el tintero antes de acabar, o si no, ya tus palabras de despedida con la promesa de tener un reencuentro para el mes de mayo. Bueno, no, yo creo que hay mucho que decir, pero nos vamos a quedar horas, Miguel. Tú sabes que hablar del carnaval es hablar de siglos, ¿no? Primero agradecerte por el espacio que me has brindado, la posibilidad de llegar a tus públicos, porque son tan heterogéneos que espero que este tema les haya agradado. Y me retiro con el compromiso de volver en mayo y pidiendo a Dios y la Virgen te bendigan y que este proyecto siga adelante y que se convierta siempre en un referente de la cultura, no solamente orureña, sino a nivel nacional e internacional, Miguel. Muchas gracias, Ascanio. Esperamos también y expresamos los mismos deseos, un agradecimiento por estar acá. Siempre es importante conocer la voz de los actores protagónicos y tú has estado en un momento muy importante dentro del proceso histórico del Carnaval de Oruro, por eso considero en lo personal de que es importante también escuchar y conocer lo que tú has venido trabajando, lo que también las reflexiones que vienes teniendo y pues en ese sentido pues tenemos ya proyectado un segundo encuentro. Te mando igualmente un gran abrazo, bendiciones para ti, para que siempre estemos sanitos y podamos estar reencontrándonos y ya estaremos hablando de nuestra obra maestra en términos más genéricos. Hoy hemos hablado del Suricicuri, que nos parecía fundamental porque han surgido muchas cuestionantes. Yo creo que se han ido aclarando muchas cosas y seguramente también van a surgir otras cuestionantes que esperemos que luego las vayamos también dilucidando. Entonces, querido Ascanio, un gran abrazo, los mejores deseos